Bueno, entonces, como les venía diciendo, el día de hoy pues vamos a comenzar o a profundizar un poquito más sobre el tema de la democracia en Colombia. La democracia, si bien es un modelo de gobierno que se ha implementado en varios lugares del mundo, este modelo de gobierno, que como ya sabemos, se caracteriza precisamente porque las personas eligen a sus propios representantes a través del voto popular, pero que también tiene otras connotaciones que pues en clases anteriores ya profundizamos, como la importancia de que existe una verdadera igualdad. Si no existe esa verdadera igualdad, pues la democracia, no podemos hablar de democracia, ¿cierto? Entonces, pero no vamos a profundizar en ese tema. Simplemente anotar que este modelo de gobierno, que si bien es el más usado en todo el mundo, el sistema democrático, este va adquiriendo particularidades en cada uno de los países donde se aplica. Es decir, la democracia en Colombia no es lo mismo que la democracia, por ejemplo, en Inglaterra, ¿cierto? Que es un sistema democrático, entre comillas, ¿cierto? Y hay una mezcla entre monarquía y democracia, o por ejemplo la democracia de Estados Unidos, que pues es la más popular del mundo, pero a pesar de eso, fíjense que es muy diferente al modelo democrático que hay en Colombia. Es por eso pues que el día de hoy pues vamos a profundizar un poco más en este tema de la democracia en Colombia, pero haciendo particular o prestando particular atención a lo que es la constitución política. Vamos a detenernos en la constitución política, pero antes de analizar las particularidades de la constitución política en Colombia y la democracia como tal, necesito un voluntario pues para hacer una dinámica introductoria, ¿cierto? Un voluntario para hacer un análisis. Recordemos que eh, dentro de las pruebas saber existen dos tipos de preguntas, ¿cierto? Las, las preguntas discontinuas, ¿cierto? Y las preguntas eh, que estas preguntas, hay algunas preguntas que no solamente son de texto, sino que hay imágenes en las cuales nosotros tenemos que aprender a interpretar. ¿Sí? Hay veces que no nos colocan textos escritos, textos continuos, sino textos discontinuos, que son precisamente las imágenes. Y tenemos que a partir de esas imágenes desarrollar la competencia de la interpretación, saber interpretar qué nos dicen las imágenes. Entonces necesito un voluntario pues para comenzar la introducción del tema, ¿no? No todos al tiempo. Cogémosla entonces a través de la dedocracia, ya que no hay voluntario, entonces a través de la dedocracia. Mi amiga María Camila, que últimamente ha estado muy callada, vamos a vincularla. La niña más. ¿Cómo estás, María Camila? Bien, profe, ¿y usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar. María Camila, observa la imagen número uno. Quiero que me describas qué ves en la imagen número uno. Describirme. Pues La lo ima- que yo puedo ver es que en la imagen uno está Maduro y Ujú. está como explotando a Venezuela, por eso está como en No, no, una no, no, no. forma de A bomba. ver, a ver. Mira, 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 María Camila. Ya estás interpretando. Yo no te dije que me interpretaras qué quiere decir la imagen. Fíjate la diferencia. Te dije que me describieras qué veías en la imagen. Describirme. Ibas bien hasta Maduro, que es el presidente de Venezuela. ¿Qué más decirme? No explicarme, no interpretar qué hay en la imagen. ¿Qué quiere decir la imagen? Hay una bomba Una bomba. ¿De qué color es la bomba? amarilla, azul y roja. ¿Y qué dice en el medio? Venezuela. Venezuela. Esa es una descripción, ¿sí? Describirme únicamente lo que ves. Eso es lo que pintó la persona que hizo el dibujo, ¿cierto? Bien. ¿Y qué pasa con la bomba? ¿Qué pasa con la bomba? Que parece que está a punto de explotar. Parece que está a punto de explotar. Muy bien, esa es la descripción. Ahora, ¿qué nos quiere decir el autor de esta imagen, ¿cierto? Con este dibujo. ¿Qué nos quiere decir? Interprétame ahora sí. ¿Qué crees tú que quiere decir
la persona que dibujó esto? Que Maduro está llevando a Venezuela a la destrucción y por eso muestran a Venezuela como una forma de bomba. Muy bien, excelente. Bueno, por ahí va la cosa, excelente, María Camila. Efectivamente, lo que nos quiere decir esta imagen es que el presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro, pues a Venezuela, ¿qué representa la bomba? Representa a Venezuela, ¿sí? Entonces, Venezuela es una bomba de tiempo, ¿cierto? Por toda la crisis política, la crisis social, pues que ya conocemos y no vamos a profundizar en esos detalles, está a punto de explotar. Es decir, que la gente pues en algún momento pues va a tener que reventar toda esta crisis y esto va a llevar a que Venezuela se incendie aún más de lo que ya está, se incendie política y socialmente, obviamente. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. El dibujo está denunciando, digamos que las dificultades del presidente de Venezuela para gobernar a su país y que los errores que ha cometido pues han llevado a que Venezuela se convierta prácticamente en una bomba de tiempo. Muy bien, gracias María Camila, muy amable. Otro voluntario, otro voluntario. Un muchacho no le gusta la democracia, le gusta la Profe, dedocracia. Hay un voluntario, adelante. profe, aquí en la de Donald Trump dice que cómo Donald Trump ve el mundo según su punto de vista. No. Ahí nos vamos adelantando como siempre. Fíjense lo importante que es analizar las cosas. Una cosa es la descripción. Vamos con la descripción. Después viene el análisis de la imagen. ¿Ya? Primero es la descripción. ¿Qué ves en la imagen? Bueno, veo el mapa del mundo Correcto. en, en la parte de donde está América, Norteamérica, está Estados Unidos con la bandera y dice mi, que significa yo. En la parte de Sudamérica, no sé qué significa esa palabra. Y en la parte Creo que es de, rata o algo así, ¿no? sí, más o menos. Y en la parte de África y Europa dice terrorista. Correcto. Ahora sí, ¿qué nos quiere decir la imagen? ¿Qué está denunciando la imagen? Ok, ahí dice que ahí como que expone el punto de vista de cómo Donald Trump ve el mundo según, según él, de cómo está dividido el mundo. Correcto, muy bien. Es decir, aquí nos dice Donald Trump World, el mundo de Donald Trump. O sea, para Donald Trump, recordemos que Donald Trump fue el anterior presidente de Estados Unidos, muy criticado pues por sus posturas radicales que iban obviamente en contra de muchos de los principios que la humanidad ha construido, o sea, los seres, la humanidad a través de tantos años, de tantos siglos de construirse, definitivamente ha llegado a un consenso, ¿cierto? A nivel mundial, la mayor parte de las personas consideran de que existen unos elementos fundamentales para la formación ética en valores fundamentales uno de todos los seres humanos independientes de la parte del mundo en la que nos encontremos. Bien, el señor Donald Trump representa todos los valores al revés, todos los valores contrarios de lo que debería ser un buen ser humano, ¿cierto? Es una persona racista, es una persona machista, que discrimina a las personas por su orientación, que discrimina a las personas por su origen, teniendo en cuenta eso, pues ese es el mundo que él ve, donde únicamente importa Estados Unidos y los demás pues no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia. Entonces, esa es una forma de concebir el mundo que tenía este señor como presidente. Bien, otro voluntario para terminar, otro voluntario, un último voluntario, último voluntario. Figueroa, ya que no hay voluntarios a través de la dedocracia. Mi amigo Figueroa Juan. Figueroa, ¿estás por ahí? No, pues Figueroa. Sí, profe. Ahí está Figueroa. Bien. Mi amigo Figueroa, observa la imagen número 4. Observa la imagen número 4 y descríbeme, descríbeme qué ves en la imagen, qué pintó Eh, el dibujante. Veo un señor que
tiene una bandera y tiene las manos ensangrentadas. Correcto. ¿Alguien sabe quién es y qué, de qué, vamos a mirar, de qué de quién es esa bandera? A ver, ¿de quién es esa bandera? A ver si conocemos los colores o las formas de la bandera. Profe, esa es la de Chile. ¿No? Y parece, La de Chile, muy bien, excelente. ¿Y quién sabe quién es ese señor que está ahí? A ver, ¿quién se imaginan que puede ser? De pronto lo han visto en alguna parte. Lo vimos el año pasado, hablamos un poquito de él el año pasado, un poquito. Cuando hablamos de las dictaduras en el cono sur. Ese señor es Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue dictador de Chile durante 30 años. Seguimos con Figueroa. Juan, cuéntame, ¿qué crees tú que nos quiere decir esa imagen? ¿Qué nos quiere decir esa imagen? que yo supongo que para él alcanzar eso tuvo que luchar con gente. O sea, hubo una gran guerra. Lo deduzco según sus manos. Ok, muy bien, excelente, Juan. Efectivamente, lo que nos quiere decir es que las manos de el señor Augusto Pinochet están manchadas de sangre, ¿cierto? Porque fue acusado o es acusado de haber cometido más de 4.000 asesinatos a sangre fría, ¿cierto? Mató pues a todos los que estaban en contra de él, hizo unas masacres terribles, desapareció mucha gente, pues muchísima gente murió sin ninguna clase de juicio, simplemente porque se encontraba en oposición a las políticas de Pinochet. Entonces, por eso se dice que Pinochet tiene las manos llenas de sangre, ¿cierto? Bueno, ya Pinochet murió y se fue al otro mundo sin pagar por las atrocidades y los delitos que cometió. Y por último, pues tenemos de este lado al señor Saddam Hussein, fue presidente de Irán o dictador también de Irán, ¿cierto? Y pues llevó a Irán a una guerra terrible con Estados Unidos, de la cual todavía es la hora y no han podido salir, generando también una crisis terrible. Entonces, fíjense que ahí podemos ver a varios dirigentes del mundo. Bueno, la pregunta es, ¿qué tienen en común estos dirigentes? A ver, ¿qué creen ustedes que tienen en común estos dirigentes? Que todos son dictadores. Bueno, hay que recordar que Trump no fue dictador, ¿no? Llegó legítimamente al poder a través del proceso democrático. Pero los otros tres, ¿qué otra cosa tienen en común? A ver, algo aún más importante. Que siempre tratan de imponer la guerra para ganar poder. Bueno, eso es muy importante y obviamente nosotros como personas que nos estamos formando, como futuros ciudadanos de nuestro país, debemos estar siempre en contra de todo tipo de violencia, de todo tipo de violencia. Siempre tenemos que entender que todos los problemas que se generen, tanto a nivel familiar, de la comunidad en el barrio o a nivel social en el país, todos los problemas se deben resolver a través del diálogo. Ese es el camino adecuado para resolver las diferencias que tengamos con los demás. Pero quiero que identifiquemos aún algo más importante. Lo que ellos lo ven es muy importante, pero ¿qué otra cosa tienen en común estos dirigentes? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Nada? Bueno, lo que tienen en común estos dirigentes es que son gobernantes de algunos países, de diferentes lugares del mundo, pero que digamos que las políticas que han implementado son políticas que han traído sufrimiento, son políticas que han generado dolor, que han generado muerte, que han generado pues muchísimas situaciones negativas a los ciudadanos, ¿sí? A los ciudadanos de sus países, de sus lugares donde ellos gobiernan. Es decir, en teoría, para ser práctico, son gobernantes que no han cumplido con la verdadera labor para la cual sus electores los eligieron, que era para defender y gobernar adecuadamente a sus países, ¿cierto? Entonces, tenemos a ciertos gobernantes que no han gobernado bien, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer desde la democracia cuando consideramos que hay un mal gobernante? La pregunta.
¿Qué podemos hacer desde la vía democrática cuando consideramos que hay un mal gobernante? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos hacer? Protestar, profe. Es protestar, muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Elegir otro representante. Elegir a otro representante. Muy bien, excelente. Llevamos dos muy buenas respuestas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Hay algo muy importante que podemos hacer. Hay una figura democrática, una figura constitucional, una figura legal que nos brinda una gran herramienta de participación y de decisión. ¿Cuál es? El voto, profe. ¿El qué? El voto. El voto, ya lo dijeron, ¿no? Elegir a otros gobernantes. Bueno, hay algo que se llama la revocatoria del mandato. ¿Qué es la revocatoria del mandato? ¿Quién ha escuchado algo sobre eso? La revocatoria del mandato. Profe, que cuando el pueblo cree que un dirigente está haciendo las cosas mal, tiene el derecho de hacer como una encuesta para que lo revoquen de su cargo. Muy bien, excelente, súper excelente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que todas las intervenciones que hicieron ahorita estuvieron precisos en el punto. ¿Por qué? Porque todo lo que han dicho, las protestas, las manifestaciones, las marchas, el voto popular para elegir un nuevo gobernante, para elegir un gobernante y la revocatoria del mandato, que lo explicó acá el joven, ¿cierto? Que es cuando estamos en desacuerdo con un gobernante, pues tenemos la posibilidad de recoger firmas y posteriormente someter a votación a través de un referendo revocatorio si queremos o no queremos que nuestro gobernante sea alcalde, gobernador o presidente, continúe en el cargo porque pensamos que está haciendo las cosas de forma incorrecta. Sí, Coco, esos son tres mecanismos que se enmarcan en algo que se llama los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, en la actualidad, en nuestro país, bueno, no conozco cómo funciona la democracia en Venezuela, no conozco cómo funciona la democracia en Chile o en Estados Unidos, pero en nuestro país tenemos la posibilidad de participar activamente en los procesos democráticos en todas las instancias y también tenemos la posibilidad, si en caso tal de que se presentara un caso como el que acabamos de observar en algunos de los países donde un gobernante definitivamente está haciendo las cosas muy mal, entonces tendríamos la posibilidad por la vía democrática de alzar nuestra voz, por supuesto, a través del mecanismo de la protesta, pero también cada 4 años elegimos a un gobernante nuevo, pero también si no queremos esperar los 4 años, también podemos utilizar la revocatoria del mandato. Y todos estos mecanismos de participación ciudadana son mecanismos que se implementaron en Colombia desde la Constitución de 1991. Y es precisamente el tema que vamos a abordar a partir de hoy, durante algunas semanas, el tema de la Constitución política colombiana. Entonces, es importante anotar que Colombia, desde la Constitución del 91, pasó de una democracia representativa, ojo, pasó de una democracia representativa a una democracia participativa. Recordemos que antes de la Constitución del 91, ¿qué constitución existía? A ver, ¿quién me recuerda rápidamente? Profe, la Constitución de 1886. Muy bien, excelente, Algarín, estabas pero en el punto. Bien, ahora, esa constitución establecía que nuestro país era un país democrático, pero una democracia muy particular, que era la democracia representativa. Ahora, desde la constitución del 91, nuestro país no solamente es una democracia representativa, sino además participativa. ¿Qué diferencia creen que existe, jóvenes, entre una democracia representativa y una democracia representativa y participativa? ¿Qué diferencia creen ustedes que existe? Que en la participativa participa el pueblo y en la otra no. Más o menos, pero todavía no das en el punto. A ver, ¿qué diferencia creen ustedes que hay? ¿Algún otro estudiante?
¿Algún otro estudiante? ¿No? Bueno, la democracia representativa, como su nombre lo indica, únicamente se basa o se especifica en la representatividad del pueblo, es decir, las personas eligen a su alcalde, a su gobernador, a su presidenta, a sus concejales, etcétera, etcétera, a todos los cargos de elección popular, pero hasta ahí llega su participación en la democracia, es decir, ya los presidentes, los alcaldes, los gobernadores ya pueden hacer su trabajo y ya no tienen que pensar más, y la población ya no participa más en el proceso porque su único papel dentro del proceso democrático es elegir a sus representantes. Por eso se llama democracia representativa. Pero con la Constitución del 91 se crea nuevos espacios de participación ciudadana, repito, conocido este nuevo sistema democrático que hay en Colombia como una democracia representativa, pero además participativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como ciudadanos podemos participar activamente en cada uno de las etapas del proceso democrático, es decir, no únicamente eligiendo a nuestros representantes, sino podemos hacer leyes. Recordemos que las leyes las hace en Colombia, ¿quién? ¿Quién hace las leyes en Colombia? La rama legislativa. La rama legislativa, pero nosotros, los ciudadanos, si nos organizamos, también podemos hacer leyes a través de las iniciativas legislativas, es decir, nosotros podemos recoger firmas y hacer un proyecto de ley, presentarlo al Congreso a través, eso se llama una iniciativa legislativa de orden popular, porque lo hace el pueblo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer leyes, por supuesto, utilizando la representación, cada 4 años elegimos a nuestros representantes, pero también si estamos en desacuerdo con una ley, podemos impulsar un referendo, podemos recoger firmas y meter un proyecto de ley para un referendo para cambiar o modificar una ley a través del referendo, de un referendo. También podemos cambiar a nuestros gobernantes, como ya lo hemos dicho, a través del referendo revocatorio. También podemos manifestar nuestra inconformidad, como lo hicieron los ciudadanos en el día de ayer y de antes de ayer a través de marchas y protestas, en este caso por un tema en particular, cuál es el proyecto de reforma tributaria. Eso también hace parte de los mecanismos de participación. La protesta social, en la medida de lo posible pacífica, en la medida de lo posible no, tiene que ser pacífica para que tenga más legitimidad. Entonces, todos esos son mecanismos que han creado. Bueno, también tenemos otro. Podemos participar en las discusiones que se den en los consejos municipales sobre diferentes temas a través de una figura que se llama el cabildo abierto, ¿sí? Entonces tenemos muchos mecanismos a partir de la Constitución del 91 para participar en la democracia. Es decir, ya únicamente nosotros no escogemos a nuestros representantes, sino si el representante no funciona, lo podemos cambiar. Pero también si queremos, podemos presentar proyectos de ley, ¿cierto? Pero también si queremos, podemos cambiar una ley a través de referendo. Es decir, tenemos múltiples mecanismos de participación ciudadana y es por eso que nuestro democracia dejó de ser una democracia representativa y se convirtió en una democracia participativa, donde los ciudadanos tienen un papel muy importante, ¿cierto?, en las decisiones que se tomen a nivel político en los diferentes estamentos que se da. Eso, por supuesto, implica algo muy importante. Eso implica una gran responsabilidad y conocimiento por parte de los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro papel de ciudadano en la democracia para poder ejercer efectivamente y disfrutar efectivamente pues de esos derechos que nos estableció la Constitución. Porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? Con tener todos esos mecanismos en los cuales podemos participar, pero el 90% de la ciudadanía lo desconoce. Hasta los jueces lo desconocen, ¿cierto? Hasta los jueces desconocen muchos de estos mecanismos. Fíjate que una magistrada de la Corte de Bogotá, del Consejo Superior de Bogotá, el día martes sacó una jurisprudencia donde establecía que las protestas, las marchas que se iban a hacer el día 28 de abril no podían tener el permiso de las alcaldías.
Y obviamente eso muestra un desconocimiento por parte de la ley de esa jueza, de esa magistrada, porque resulta y pasa que las marchas, las protestas, precisamente por ser un mecanismo de participación ciudadana a través del cual las personas se manifiestan, pueden manifestar su conformidad, no necesitan permiso. No necesitan permiso. Es decir, el día que usted quiera protestar allá en la Plaza de la Paz, usted no tiene que pedirle permiso a nadie, porque ese es un derecho y es un mecanismo a través del cual usted participa. ¿Cierto? Usted no puede pedirle permiso a una persona a la cual usted va a protestar en contra de él. O sea, tú no le puedes pedir permiso, en este caso, al presidente Iván Duque, ¿cierto? Que estás en contra de la reforma tributaria, la cual él está proponiendo. Si podemos protestar contra su reforma, o sea, obvio que no, ¿cierto? Entonces, ahí muestra un desconocimiento incluso por parte de las autoridades que deberían tener muy claro estos derechos y cómo se aplican estos mecanismos, que se deja entonces para el ciudadano de a pie. De todas maneras, precisamente el objetivo de la clase de sociales es que ustedes como futuros ciudadanos pues tengan muy claro cómo funcionan estos mecanismos, tengan muy claro cómo pueden utilizar estos mecanismos precisamente para no llegar a lo que ha sucedido en Colombia durante 70 años, que es la guerra, ¿cierto? Una de las principales razones, como veremos más adelante, del conflicto armado colombiano es la falta de participación ciudadana, es la ausencia de los mecanismos de participación ciudadana. Pero ahora, con la Constitución del 91, se le brindan mecanismos democráticos para que nuestras inconformidades las podamos expresar utilizando todos estos mecanismos que veremos más adelante. Bien, lo otro que es muy importante tener claro es que con la Constitución del 91 se creó un Estado de Derecho, un Estado social de derecho. Colombia hoy es un Estado social de derecho, aquí lo podemos ver. Se crea un Estado social de derecho. Antes de la Constitución del 91 simplemente éramos un Estado de derecho, ahora no, ahora somos un Estado social de derecho, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque con esta configuración de que nuestro país es un Estado social de derecho, se establece que es el Estado el que tiene que garantizar, que es el responsable de garantizar que todos los ciudadanos podamos disfrutar efectivamente de los derechos sociales. Recordemos que existen una enorme cantidad de derechos políticos, electorales, en fin, culturales, de todo tipo, pero en especial el Estado tiene que prestar especial atención a los derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener una buena calidad de vida, ¿cierto? Con todos los mínimos elementos para poder hablar de que tenemos una calidad de vida digna, ¿cierto? Y sobre todo tener la posibilidad, óigase bien, de podernos desarrollar integralmente en las diferentes esferas en las cuales se desenvuelve el ser humano, poder estudiar, las mujeres, por ejemplo, poderse desarrollar como madres, pero además poderse desarrollar también como trabajadoras, como profesionales, ¿cierto? Entonces el Estado debe garantizar todos esos elementos, debe garantizar que los ciudadanos podamos acceder a disfrutar efectivamente de esos derechos sociales. El Estado tiene que garantizar que exista un buen sistema de salud, el Estado tiene que garantizar que exista un buen sistema de educación, que las personas puedan acceder a proyectos de vivienda digna, ¿cierto? Para todas las familias en Colombia. Entonces, eso es un elemento muy importante, un elemento fundamental que hay que tener en cuenta en la Constitución del 91, repito. Colombia es un país que pasó de una democracia representativa a una democracia representativa y participativa. Y lo otro, que Colombia se convirtió en un Estado social de derecho, es decir, que el Estado es el que tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos podamos acceder al disfrute efectivo de nuestros derechos, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Todo está ahí claro, ¿sí? Sí, profe, todo claro. Ok, bien. Entonces, eso fue la introducción apenas. Eso fue la introducción para ahora sí entrar al tema que nos corresponde, la Constitución Política Colombiana. Antes de entrar a analizar de lleno la Constitución Política Colombiana, es importante que tengamos claro algunos conceptos fundamentales
que algunas veces tendemos a confundir. Entonces, voy a comenzar a esclarecer sobre estos conceptos fundamentales y después profundizaremos sobre qué es la Constitución Política Colombiana. Hay tres conceptos que muchas veces confundimos y son conceptos muy, muy diferentes. El concepto de Estado, el concepto de nación y el concepto de gobierno. Tenemos que tener muy claro esos conceptos para poder entender cómo funciona todas las estructuras del Estado. Bien, el Estado, la palabra Estado hace referencia al conjunto de instituciones que tiene un país, es decir, ya lo habíamos hablado anteriormente, la presidencia, no el presidente, son dos cosas muy distintas. La presidencia, el Congreso de la República, las altas cortes, el ejército, el magisterio, para el caso de los profesores, el magisterio, esas son instituciones que hacen parte del Estado. Y los gobiernos son el conjunto de personas que administra esas instituciones por un tiempo determinado, ¿cierto? Que para el caso de Colombia, ¿son cuántos años? ¿Son cuántos años? 4. 4. años. 4 años, ¿cierto? Son 4 años. Entonces, si yo les digo, el Consejo de Barranquilla, el Consejo Distrital de Barranquilla, ¿eso es una institución o un gobierno o hace parte del gobierno? El Consejo de Barranquilla, ¿eso qué sería? Una institución. Una institución. Si yo les digo, el gobernador del Departamento del Atlántico, ¿eso sería qué? ¿Un gobierno o haría parte del Estado? Una institución del Estado. Gobierno, profe. Un gobierno, ¿cierto? Ahí miramos la diferencia. El gobierno son las personas y el Estado es el engranaje institucional. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta esto? ¿Por qué? Porque los gobiernos toman decisiones de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los intereses que representa el partido político. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y el Estado se tiene que tomar decisiones en conjunto para toda la población. Les voy a hacer una pregunta. El presidente actual de la República se llama Iván Duque Márquez, ¿cierto? Todos lo conocemos. Bien, ¿él hace parte de qué partido político? ¿De qué partido político? Sabemos qué partido político representa, ¿no? Bien, el partido político que representa es el Centro Democrático. Bien, el Centro Democrático defiende unos intereses particulares de la sociedad, muy respetables. De pronto los podemos compartir o no, pero representa esos intereses de un grupo, de un sector de la sociedad colombiana. Bien, cuando el presidente Iván Duque Márquez toma decisiones de carácter político, muchas veces esas decisiones van encaminadas a favorecer al sector político y social que él representa, ¿cierto? Sector político, económico y social que él representa, lo cual no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque ese sector fue el que logró llegar al poder, ¿cierto? Y desde ahí, pues, toma las decisiones que en cierto modo favorecen a ese sector político. Pero no podemos hablar que las políticas de Estado, ¿cierto? Son lo mismo que las políticas de gobierno. Las políticas de gobierno, repito, se establecen por un grupo de personas que representan un sector de la población por un tiempo determinado, mientras las políticas de Estado tienen que construirse para todos los ciudadanos. ¿Correcto? Las políticas de gobierno se pueden cambiar. Cuando llega un presidente nuevo de otro partido, puede cambiar las políticas del anterior gobierno, pero las políticas de Estado se mantienen en el tiempo porque precisamente son del Estado para toda la población. Entonces, es importante tener claro eso para que no confundamos gobierno con Estado, ¿ya? Gobierno con Estado. Hay veces que los gobernantes asimilan para su beneficio que su gobierno, obviamente el gobierno representa al Estado, pero que el Estado debe estar sometido al gobierno y eso no puede ser. El Estado nunca puede estar sometido a un gobierno, ya que el gobierno es el que administra al Estado, pero el Estado no puede estar sometido al gobierno. Bien,
Entonces tenemos ya claro que el Estado son las instituciones, el gobierno son el grupo de personas que administra el Estado, ¿cierto? Y la nación, el concepto de nación es muy importante porque es el conjunto de tradiciones, prácticas y creencias que comparte un grupo de personas que viven en un mismo lugar, ¿cierto? Entonces ya la nación es todo el elemento que nos permite, oígase bien, construir la identidad. Nosotros vivimos en Colombia, ¿cierto? Tenemos un gobierno que es el del presidente Iván Duque Márquez. Tenemos un país, un estado, el estado colombiano que está representado por sus instituciones. Pero ¿qué es lo que nos hace colombianos? Nos hace colombianos el Congreso, nos hace colombianos el presidente, nos hace colombianos el ejército o la policía. No, ¿qué es lo que nos hace colombianos? ¿Qué creen ustedes que nos hace colombianos a nosotros? Profe, las costumbres y las tradiciones. ¿Como cuáles? La ¿Como nacionalidad. cuáles? Bueno, pero ¿qué nos hace colombianos? Yo puedo decir que tengo nacionalidad colombiana, ¿cierto? Yo tengo un primo que lleve 30 años, está viviendo en Venezuela, pero su mamá es colombiana y le dieron la nacionalidad colombiana. Eso lo hace colombiano, tener la nacionalidad lo hace colombiano. Legalmente sí, por supuesto, me dirán, profe, legalmente sí, porque ya con la nacionalidad puede votar. Bueno, sí, legalmente sí, pero la nacionalidad va más allá de un papel. La nacionalidad tiene que ver con la construcción de identidad. ¿Qué es la identidad? Es el sentirse perteneciente a un grupo, ¿cierto? ¿Y qué nos permite sentirnos pertenecientes a un grupo? Los elementos culturales, las tradiciones, las creencias que compartimos todos. Eso es lo que nos hace tener un sentido de pertenencia hacia un país, tener identidad, sentido de pertenencia. Todos tenemos una bandera que nos identifica, los colores amarillo, azul y rojo, en los himnos, cierto, tenemos ciertos elementos culturales que nos caracterizan. Por ejemplo, el café, si bien fue una tradición gastronómica que se gestó en el interior del país, ¿cierto? En el eje cafetero, porque Colombia se convirtió en el país productor, uno de los países más importantes productores de café, es decir, eso no hace parte de la costa, o no hacía parte de la costa, pero con el pasar de los años, el café se ha convertido en un elemento de identidad nacional. Ya no importa si eres costeño, si eres del eje cafetero, si eres de Bogotá, te identificas con el café, nos dicen los cafeteros. ¿Qué otro elemento cultural nos identifica? A ver, por ejemplo, el sombrero volteado, ¿cierto? El sombrero volteado, que es típico de la cultura zenú del departamento de Córdoba, ¿cierto? A pesar de que es típico de la costa y sobre todo del departamento de Córdoba, ya se ha convertido también en un símbolo de la colombianidad. Tú ves a cualquier persona del país, independiente de que sea costeño o del interior, cuando viaja a otro país siempre tiene ese sombrero volteado que simboliza la nacionalidad colombiana, ¿cierto? Todo, entonces, esos elementos que parecen pequeñas cosas, ¿cierto? Realmente esas pequeñas cosas cuando se juntan es lo que va a formar la identidad y el sentido de pertenencia por una nación en particular, ¿cierto? ¿Qué otro elemento podemos decir que hace parte de la identidad nacional, que compartimos todos los colombianos? A ver, ¿qué creen Profe, ustedes? la música en este caso sería el vallenato. Muy bien, excelente. Igual manera, el vallenato, que es un ritmo musical propio de la costa Caribe, se ha extendido por todo el país. Tranquilamente tú vas a Bogotá y ves, bueno, hace poquito, no sé si se acuerdan, hace poquito el Festival Vallenato, antes de la pandemia, el que ganó, el Rey Vallenato no era costeño, era de Bogotá. Sí, ha habido incluso ya reyes vallenatos rolo y también antioqueño y también santandereano, ¿cierto? Porque ya el vallenato se ha extendido, como bien ha notado mi amigo Algarín, como un elemento fundamental para la construcción de la identidad nacional. ¿Qué otro elemento ayuda mucho a la construcción de la identidad nacional? A ver, algo que El nos gusta carnaval, mucho a no. todos. El Profe, carnaval es más el acento, todo, el acento. bueno, el Profe, el acento acento tampoco también. ayuda mucho, porque Los fíjate platos que típicos. Las los, mochilas, no, algo que nos gusta mucho a todos, señores. El la fútbol. Que nos comida. encanta. El fútbol, señores, el fútbol, aunque parezca algo que no tiene que ver, pues sí tiene muchísimo que ver, ¿cierto? Es una de las cosas que nos permite unirnos
y tener sentido de pertenencia por nuestro país. Cuando voy a la selección Colombia y cuando podíamos ir al Metropolitano o a la selección aquí, pues era espectacular. Pues los que alguna vez pudieron ir a ver a jugar a la selección Colombia en el Metropolitano, era una cosa increíble porque venía gente de todas partes. O sea, tú llegabas a las inmediaciones del estadio y venían buses de Bogotá, venían buses de Medellín, de Cali, de Santander. Tú entrabas al estadio y era muy raro que te estuvieras sentado al lado de un barranquero. Bueno, había barranqueros, pero por toda la grada, pero había gente de todo el país que hacía un gran esfuerzo por venir aquí a Barranquilla y ver a jugar a la selección Colombia. Entonces, y bueno, y ni hablar de las calles, ni hablar de las casas, de los barrios, de todas las ciudades cuando va a la selección Colombia. Pues todo el mundo se anima y crea también ese sentido de identidad. Pero no solamente estoy hablando de la selección de fútbol, es importante, pero no solamente del fútbol, sino el deporte. El deporte en general, el deporte, cual sea la disciplina, permite precisamente la construcción de esa identidad, ¿ya? De ese sentido de pertenencia. Y eso es muy importante, señores, porque hoy los jóvenes, en especial los jóvenes, estamos en peligro, tenemos una crisis de identidad terrible, y ustedes como jóvenes tienen que comenzar a cuestionarse eso, tienen que comenzar a reflexionar sobre quiénes son realmente. Esa es una gran pregunta, señores. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes soy realmente? ¿Ya? ¿Cómo me autorreconozco yo? ¿Cómo me autorreconozco? ¿Quién soy realmente? Vamos a preguntarle al Algarín, hoy que está súper participativo. Vamos a ver, ¿tú quién eres, Algarín? ¿Cómo te reconoces tú? ¿Quién eres tú? Bueno, profe, la verdad es que yo sí he pensado algunas veces, me he hecho esa pregunta. Y aquí viene la frase esa creo que era de Sócrates, que dice que pienso y luego existo. Entonces Correcto. digamos que yo me considero alguien inteligente, alguien que le No gusta estoy mucho lo hablando que veo. ojo, no estoy hablando de tus aficiones, de cómo eres, no. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Pero te voy a decir quién soy yo y a partir de ahí tú me dices quién eres tú. Mira, yo primeramente me Ok. autorreconozco como un afrodescendiente, ¿sí? Me reconozco como un afrodescendiente, no solamente por mi color de piel, cierto, que obviamente es negro, sino por todas las tradiciones y las costumbres que vienen adheridas a esa afrocolombianidad. Si bien no pertenezco a la comunidad palenquera, que tiene unas connotaciones culturales muy sólidas, que pues algunos conocen, pertenezco a una comunidad que es la del afrodescendiente de la ciudad de Cartagena, donde la mayor parte de la población, el 70% de la población somos afrodescendientes, ¿cierto? Tenemos raíces africanas y muchas de las formas, de las tradiciones, de las costumbres que tenemos, que tengo yo hoy, que tiene mi familia, es producto de esa tradición afrodescendiente. Entonces me autorreconozco como afrodescendiente, pero también me autorreconozco como colombiano, ¿cierto? Me siento orgulloso de ser colombiano y de salir y bueno, cuando me toca ir a salir a protestar para buscar un bienestar, no para mí, porque, bueno, también para mí y para mis hijos, pero no solamente para mí y para mis hijos, sino para toda la comunidad colombiana. Entonces, cuando uno sale a ejercer el derecho al voto, ¿cierto? Cuando uno sale a protestar por alguna situación, cuando uno participa activamente en los procesos democráticos, independiente cual sea, lo hace, no lo hago únicamente por mí, sino que lo hago porque siento dolor de patria cuando a mis estudiantes, cuando a los ciudadanos de mi país les va mal. Entonces quiero que el país sea mejor. Y en ese afán de que el país sea mejor, pues intento hacer las cosas bien y participar activamente en las actividades democráticas. Por eso me siento orgulloso de ser colombiano. Cuando juega mi selección, pues me gusta ver el partido de la selección y apoyo a mi selección Colombia y me siento orgulloso de ser colombiano. Pero también me siento costeño, tengo sentido de pertenencia por mis tradiciones y mis costumbres de la costa Caribe, la música que escuchamos, las tradiciones como el Carnaval de Barranquilla, las apoyo, las disfruto para que las conservemos, los ritmos musicales, importantísimo eso, propios de nuestras costumbres, ¿cierto? Las formas de ser y las formas de estar y las formas de vestir
propias de mis costumbres costeñas. Eso es la identidad. ¿Hacia qué tiene sentido de pertenencia? ¿Qué conforma tu pasado y qué conforma tu futuro? Eso es la identidad. Ahora sí, Algarín, obviamente no lo vas a hacer tan largo como yo, pero en resumidas cuentas, ¿por qué, quién eres tú? ¿Cómo se conforma tu identidad? Bueno, profe, la verdad es que yo, al igual que usted, bueno, somos de la costa, también me siento costeño por la forma, no solamente en el acento o la forma de vestir o por nuestras tradiciones, sino por, digamos, eh, la forma que pensamos, porque yo también pienso que en las marchas uno no solamente va a protestar solamente por uno, por el bien propio, sino por el bien común y el bien de las demás personas que por algún motivo u otro no pudieron, o sea, no pueden, digamos, defender sus derechos. Muy Entonces bien, yo, adelante, adelante. y digamos que también me siento colombiano, ya que pues cada vez que algún colombiano en el exterior, o sea, triunfa, pues digamos que siempre estamos viendo como ese apoyo hacia él, apoyarlo, a ese donde esté, no importa en qué país. Siempre estoy ahí viendo los partidos y eso, cuando juega la selección. Entonces tengo como ese sentido de pertenencia hacia el país. Ok, gracias. Muy bien, excelente. Algarín, te ganaste un 5. Me recuerda ahorita al final de la clase a ponerte el 5 porque, ¿para qué? Te lo ha ganado. Bien, Listo, profe. para, para terminar entonces con este tema de la identidad, bueno, es importante que nosotros nos interroguemos, así como Algarín se lo ha interrogado, pero nosotros también a veces denigramos de nuestra propia identidad, denigramos de nuestros antepasados, denigramos de nuestra raza, denigramos de todo lo que representa nuestra tradición costeña, ¿cierto? A veces escucho y me da una tristeza enorme a los mismos barranquilleros, algunos costeños en general, hablando de que las costumbres de la costa son corronchas, ¿cierto? La palabra corroncha es una palabra denigrante hacia la cultura y no es así. No es así. Las culturas no son ni más ni menos. O sea, tú no puedes decir, es que los costeños, la cultura de los costeños es menos que la cultura de los cachacos. La cultura de Colombia es menos que la cultura de Estados Unidos. No, las culturas en general no son ni más ni menos. Las culturas son el resultado de procesos históricos, ¿cierto? Y particularidades de cada contexto. Y las culturas entonces no son ni más ni menos, sino que simplemente son diferentes. ¿Ya? Entonces, los cachacos no son ni más ni menos que los costeños a nivel cultural, simplemente somos diferentes. Nosotros tenemos unas formas de concebir el mundo, de entenderla totalmente diferente a los cachacos, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y también entender que tenemos que apoyar a lo nuestro, ¿cierto? A lo nuestro. Bueno, estamos en un mundo globalizado. Ahora no te voy a decir que te metas en una cueva, ¿cierto? Y te encierres y no salgas más. Pues tampoco podemos negarnos pues a las influencias de los extranjerismos producto precisamente de este proceso de globalización que lo vemos constantemente en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en el internet, en el celular. No nos podemos negar a todo eso. Pero lo que no podemos hacer es denigrar lo nuestro. Es decir, tú puedes escuchar tu reggaetón, tú puedes escuchar tu música, porque es que todo el mundo la escucha y eso lo vemos en la globalización, en fin. Pero por eso no quiere decir que yo vaya a denigrar de lo mío, que yo vaya a decir que el vallenato es una música corroncha, que yo vaya a decir que la forma como vestimos nosotros es una música, está mal hecho o es una forma de vestir atrasada. No, son culturas, costumbres y tradiciones, que la guayabera, que es una representación de la costeñalidad, una forma de vestir muy elegante, es atrasado. Fíjate, los que no saben, se lo vamos a ver ahorita o lo van a ver ahorita. Gabriel García Márquez, uno de el colombiano quizás más insigne, desde mi punto de vista, de la historia de Colombia, de los pocos años que tiene Colombia, los 200 años de Colombia, el colombiano más importante de la historia, Gabriel García Márquez, cuando se ganó el premio Nobel de literatura, que es la condecoración más grande que puede recibir una persona, sobre todo si se maneja en el ámbito de las letras, ¿cierto? Por la obra 100 años de soledad, que entre otras cosas tienen que leérsela. El que no se la ha leído está out. Bien.
¿Saben cómo fue vestido Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura? A ver, ¿quién sabe cómo fue vestido? ¿Qué Con ropa una tenía puesta? guayabera. Con una guayabera, imagínense ustedes, con una guayabera. Y por obligación, tenía que ir de frac. El frac es un traje que es como un pingüino, no sé si lo han visto, tiene una corbatica aquí. Esa es la obligación, es nada más en la corona de Suiza, de Suecia, algo así, es donde entregan eso. Entonces, él no, dijo, bueno, si yo voy a ir con el traje elegante, que hace parte de la forma elegante, de un atuendo elegante de vestir en la costa, que es la guayabera. Si no puedo ir con la guayabera, entonces no voy, porque esa es la forma como nosotros en la costa vestimos. Y lo dejaron ir, a poquitas personas lo dejan hacer eso. Obviamente estaba impecablemente vestido con una guayabera hermosa, una guayabera muy bien diseñada, y recibió entonces el Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? ¿Por qué hizo eso? Porque precisamente lo que él quería, bueno, y su obra, los que han tenido la posibilidad de leer la obra de Gabriel García Márquez, precisamente su obra se centra aquí en la costa Caribe. Por eso es tan importante Gabriel García Márquez, porque no solamente es colombiano, sino que es costeño. Y no solamente es que es costeño, sino que toda su obra se enmarca en el Caribe colombiano. Y más, él vivió aquí en Barranquilla y dice, en uno de sus textos, habla de que el único lugar del mundo, que vivió en muchísimas partes del mundo, donde sintió que estaba en su casa, era aquí en Barranquilla. Realmente los que tengan la posibilidad de leer la obra de Gabriel García Márquez, no solamente 100 años de soledad, sino todos los libros que puedan leer de él, pues van a aprender mucho de nuestras tradiciones. Y es por eso que él se sentía orgulloso de ser costeño, de ser colombiano. Y eso es lo que él plasmó en sus libros. El libro de 100 años de soledad hace un análisis de los hechos históricos que sucedieron en la costa. Obviamente él le metía fantasía. Por eso su género literario se llama realismo mágico, porque él utilizaba elementos de la realidad, pero le metía fantasía, le metía magia. Y 100 años de soledad es una de las obras más leídas en todo el mundo. Es decir, allá en Japón están leyendo sobre nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones de la costa. Y nosotros acá denigrando de nuestras tradiciones. Allá en China, en Japón, en la India, en Europa, están admirados, están sorprendidos de las tradiciones, de la cultura, de las costumbres, de lo rico que es nuestro idioma y de lo rica que son nuestras tradiciones en la costa, pero nosotros denigramos de ellas. Entonces, la invitación es a que reflexionemos sobre ello, valoremos lo que somos, sintámonos orgullosos de ser costeños, de ser colombianos, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo claro en lo que tiene que ver con la construcción de identidad. Y para terminar, entonces, les comento que en el mundo se presentan casos raros. Se presentan, hay varias naciones en un estado. O sea, dentro de un estado hay varias naciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de algún estado donde haya varias naciones ahora mismo? Profe, en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay un estado federal, donde cada estado tiene sus propias normas, pero eso no quiere decir que las personas de determinado estado no se sientan parte de Estados Unidos. Todos se sienten a nivel de la nacionalidad, de la identidad, se sienten pertenecientes al estado norteamericano. Pero hay lugares del mundo, hay países del mundo donde hay regiones dentro de ese país que no se sienten pertenecientes a ese estado. ¿Como cuáles? A ver. Países Bajos. No tanto. China. Hay uno que es muy cercano a nuestra cultura, a nuestra costumbre, y que hace poquito incluso hubo problemas precisamente por esa permanencia de varias naciones dentro de un estado, que afectó hasta el fútbol, que algunos fanáticos se preocuparon por eso. Un país muy cercano a nosotros. Venezuela, no, profe. No, error. Bueno, señores, España. Hostia, tío, España. Recordemos que dentro
dentro de España existen varias regiones y varias naciones. Incluso hay varias regiones de España que no hablan el español. Eso es un poco extraño, ¿cierto? Dentro de España hay lugares que no hablan el español. Por ejemplo, está el País Vasco. El País Vasco, que es una región de España que no hablan español, sino que hablan el idioma vasco. Y están uno muy famoso, a ver, ¿cómo se llama la región de España que también es muy famosa y que hace poco se quiso independizar incluso de España? Hicieron hasta un referendo para independizarse de España. ¿Cómo se llama? Barcelona. Barcelona. Bueno, Barcelona es una de las ciudades más importantes de esa región. Cataluña, bueno. Se llama, correcto, la región se llama Cataluña. Entonces los hinchas del Barça se preocuparon mucho porque obviamente si Cataluña se independizaba de España, Barcelona no podía seguir jugando en la Liga Española. Pero entonces fíjate que en Cataluña pues tampoco hablan español, sino que hablan catalán, que ese es otro idioma, bueno, obviamente de la misma raíz idiomática del español, pero es diferente. Entonces, en España, hay lugares del mundo, hay lugares dentro de España que no se sienten españoles. Por ejemplo, muchos catalanes no se sienten españoles porque no tienen el mismo idioma, porque tienen otras costumbres, porque tienen otras culturas, porque tienen otras tradiciones, ¿cierto? Entonces, eso ha generado muchos conflictos. Para el caso el País Vasco ha sido peor la cosa, aunque nosotros, obviamente, en la historia reciente, pues recordamos a Cataluña, pero en la historia en la historia pasada de España, el País Vasco también se intentó independizar de España y eso fue un conflicto terrible porque el País Vasco creó un grupo armado con el objetivo de independizarse de España. Este grupo armado se llamaba Vasco ETA. Vasco ETA buscaba la independencia de España y hacía atentados terroristas por toda Europa, por toda España y alguna parte de Francia, porque hay una parte de Francia que también hace parte del País Vasco, y entonces eso fue un conflicto de enormes proporciones, sobre todo en los años 70, 80, 90, hasta ahora el 2000 que hubo el proceso de paz. Pero entonces fíjense cómo la nacionalidad puede generar también conflictos internos. Fíjense lo que pasa ahí en España. Aquí en Colombia ocurre, pero en mucha menor medida. O sea, hay algunos lugares de Colombia donde la gente se siente mucha pertenencia por su región e incluso algunos han hablado de independizarse de Colombia, pero todavía no ha llegado a extremos de eso. El caso más extremo fue Panamá. Y si seguimos retrocediendo en la historia, pues nosotros también, ¿cierto? La creación de nuestro país Colombia precisamente data de eso, de la construcción de una identidad propia, porque recordemos que nosotros hacíamos parte de ¿qué? Hace 200 años Colombia hacía parte, la región de Colombia, el territorio colombiano hacía parte de ¿qué? De Nueva Granada. ¿De qué? Colombia. ¿De qué? Del Estado español. De la corona española. Nosotros habíamos parte de la corona española, pero con el pasar de los años, durante 300 años de colonia y debido a una serie de circunstancias que vamos a profundizar ahora, se fue construyendo una identidad propia, ¿cierto? En los países de América Latina. El colombiano ya no se identificaba, en esa época no llamamos colombiano, bien anotado, éramos nuevogranadinos. Los granadinos ya no nos identificábamos con la corona española, sino que nos comenzamos a identificar como granadinos, como propios, como diferentes a la corona española, y finalmente la construcción de esa identidad propia fue lo que llevó a la creación de los movimientos de independencia. Esa fue una de las causas, hay otras causas, pero una de las causas fue precisamente la construcción de una identidad nacional propia, ¿cierto? Entonces, y esa identidad nacional propia llevó a la creación de la Gran Colombia, conformada por Colombia, Venezuela y Ecuador, y posteriormente la creación de identidades propias dentro de esos lugares llevó a que Venezuela se separara de la Gran Colombia y que Ecuador se separara de la Gran Colombia y quedara únicamente Nueva Granada, que posteriormente se convirtió a la República de Colombia. Y la construcción de esa identidad fue la que llevó en 1903 a la separación de Panamá de Colombia. Entonces, fíjense cómo la creación de identidades también genera conflicto. Y finalmente, decíamos también que existen naciones sin Estado, ¿cierto? Naciones que no tienen Estado, es decir, que únicamente tienen la nacionalidad, pero no tienen todo el linaje institucional. Un ejemplo muy palpable es el de Palestina, ¿cierto? ¿Alguien sabe sobre la situación de Palestina? ¿Conoce sobre Palestina?
¿Qué sucede con Palestina? Bueno, los palestinos han sufrido un conflicto que no vamos a profundizar en este momento porque es muy amplio, pero en resumidas cuentas, los palestinos no tienen territorio donde vivir. Ellos viven refugiados en otros países. Ellos tuvieron un conflicto con un país que se llama Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Israel le quitó el territorio a Palestina. Los palestinos que vivían ahí en ese territorio de Palestina les tocó irse como refugiados a otros países amigos de ellos, países islámicos, y desde ahí pues existían como pertenecientes a una nación, a la nación de Palestina. Se sentían palestinos porque tenían costumbres, tradiciones, creencias, historia, idioma en común, pero no tenían un Estado, un engranaje institucional, no tenían un presidente, un gobierno y que para conformarse como Estado. Entonces, en el mundo también existen naciones sin Estado y existen, dentro de un Estado pueden existir varias naciones. Bien, para terminar, decíamos entonces que los elementos que conforman un Estado-nación como el de Colombia son el territorio, por supuesto que tengamos un territorio, cosa que no tenían o cosa que no tenían los palestinos, por eso no se puede considerar un Estado-nación, porque no tienen un territorio. Colombia, por supuesto, sí tiene ese territorio. Un pueblo, cuando hablamos de pueblo, no únicamente estamos hablando de la gente, sino también lo que hablábamos ahora, que la gente realmente tenga sentido de pertenencia, tenga identidad hacia la pertenencia a ese territorio, a ese país, que tengan un conjunto de elementos culturales y de tradiciones que precisamente conformen eso que es la nación. El reconocimiento internacional, es muy importante que los demás países del mundo te reconozcan como Estado, ¿cierto? Y por supuesto, para ser reconocido como Estado tienes que hacer parte de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Tienes que tener un espacio geográfico, por supuesto, muy relacionado con el territorio. Tienes que tener soberanía. La soberanía, ¿qué es? A ver, rápidamente, ¿qué me comenta que es la soberanía? Una palabra que muchas veces escuchamos, pero no conocemos muchas veces el significado de esa palabra. Soberanía, ¿qué es la soberanía? Profe, ¿no es la autoridad de un territorio? No tanto la Cuando una autoridad, persona se siente superior. tampoco. La soberanía, bueno, la soberanía en un país tiene que ver con la capacidad que tienen esos estados de tomar decisiones propias. Tenemos que ser soberanos, alguna palabra, para tomar nuestras decisiones sin que las decisiones estén mediadas por intereses de otras partes, ¿cierto? Entonces, la soberanía tiene que ver con eso, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, luchar por la soberanía. ¿Hasta qué punto las decisiones que tomamos en Colombia están influenciadas, por ejemplo, por los intereses de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Hasta qué punto eso? Entonces ahí podemos hablar si realmente Colombia es un país soberano, ¿cierto? Si no tiene injerencia, porque a veces pensamos que la soberanía únicamente es la injerencia territorial, es decir, si nos invaden militarmente, están violando nuestra soberanía. Eso también obviamente hace parte de la violación de la soberanía. Si el ejército venezolano invade el territorio colombiano o viceversa, es una violación a la soberanía de ese país, porque está invadiendo al territorio del país. Pero la soberanía no únicamente tiene que ver con la parte militar, con la defensa del territorio. La soberanía también tiene que ver con las decisiones políticas, las decisiones que debe tomar un Estado autónomo sin las influencias de otro país. Entonces la soberanía es muy importante, no solamente la soberanía territorial, que es defender el territorio, no permitir que entre un ejército enemigo a nuestro territorio, sino también la soberanía política, es decir, tomar decisiones políticas de forma autónoma sin que nuestras decisiones estén mediadas por los intereses de otras potencias, de otros países. Y finalmente, tener el poder, que exista, cuando hablamos de poder estamos hablando de Estado, es decir, que existe ese engranaje institucional que permita que pueda funcionar el Estado, porque si no existen esas instituciones, el Estado como tal no puede funcionar. Bien, ahora está acabando el tiempo, bueno, prácticamente se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Nos ha quedado Profe, todo claro? Sí, profe, adelante. con el comentario de Palestina, no me acuerdo si este año, cuando Joe Biden tomó la posesión de Estados Unidos, él proclamó el territorio de Palestina, algo así, en Israel. Ah, ok. No es que tomó el territorio de Palestina, sino que reconoció a Palestina, porque
Estados Unidos se había negado a reconocer, con lo que ya hemos dicho, el reconocimiento internacional, ¿cierto? El reconocimiento internacional es muy importante, aunque no parezca a simple vista como importante, es muy importante porque recordemos que estamos en un mundo globalizado y que en este mundo globalizado las decisiones, es muy difícil que un país solo pueda sobrevivir, ¿cierto? Necesita de la ayuda, de la cooperación, del acompañamiento de los otros países del mundo para poder desarrollarse y crecer como debe ser. Entonces, si no tienes el reconocimiento internacional, por ejemplo, fíjense Venezuela, que en este momento no tiene reconocimiento, el gobierno de Venezuela, más que todo, no tiene reconocimiento internacional, pues sufre mucho porque, por ejemplo, lo que es esos intercambios comerciales, las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, se ven rotas porque no hay ese reconocimiento. Y la existencia de Palestina. El presidente Biden pues ha reconocido la existencia de Palestina, que es un hecho muy importante, ¿cierto? Porque permite que Palestina pues pueda aspirar en un futuro a convertirse en un Estado-nación, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno. Entonces, en resumidas cuentas, voy a resumir rápidamente ya que se nos va a acabar la hora. El día de hoy lo que hicimos primeramente fue hacer una pequeña introducción o una introducción un poquito extensa sobre lo que es la democracia representativa y el paso de esa democracia representativa a la participativa, cómo Colombia pasó de tener una democracia donde únicamente escogíamos a nuestros representantes y hasta ahí a convertirnos en una democracia participativa, donde elegimos a nuestros representantes, pero a partir de ahí tenemos toda una serie de mecanismos que nos permiten participar activamente en cada una de las fases del proceso democrático, nos permiten hacer leyes, nos permiten cambiar leyes, nos permiten revocar el mandato de los gobernantes, nos permiten protestar, manifestar nuestra inconformidad a través de la protesta, nos permiten elegir a nuestros gobernantes. Todos esos son mecanismos, nos permiten participar en las discusiones que se dan en nuestra región, en nuestra localidad, en nuestros distritos. Todos esos son mecanismos que se crearon desde la Constitución del 91, pero también establecimos que la democracia actual en Colombia se conforma a través de un Estado social de derecho, es decir, que el Estado tiene que garantizar el disfrute efectivo de los derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a que tengamos una vida digna, derecho a que podamos desarrollarnos integralmente. Entonces, esos dos elementos son fundamentales, ojo, no se les vaya a olvidar, esos dos elementos son fundamentales para entender la democracia en Colombia. Primero, que Colombia es una democracia representativa y participativa, y segundo, que Colombia es un Estado social de derecho, Estado social de derecho. Posteriormente analizamos los tres conceptos muy importantes para entender esto de la democracia. Analizamos el concepto de Estado, que son todas las instituciones que hacen parte de un país. Analizamos el concepto de gobierno, que son el conjunto el grupo de personas que va a administrar el país por un tiempo determinado y que va a responder esa administración a unos intereses políticos, sociales y económicos de un sector de la población. Ojo con eso. Y tercero, la construcción de la nacionalidad, que es tan importante. Recordemos que la nacionalidad son todo el conjunto de tradiciones, costumbres y culturas que conforman o que debe tener un grupo de personas para ser parte de un país. Y ahí está íntimamente relacionado con la identidad y con el sentido de pertenencia. Bien, la próxima clase se llama a profundizar sobre el concepto de constitución política. ¿Alguna última pregunta, algún último comentario o todo hasta ahí ha quedado claro? No, profe, todo claro.